¿Qué implica, mi querida Malca Novigrot, abogada internacionalista, que la sigan por favor en redes, Malca Novigrot? ¿Qué implica la propuesta del trompudo de Donald Trump de declarar poderes emergentes? A ver, ¿qué quiere decir? Primero, ¿qué es eso de poderes emergentes? ¿Qué fue lo que dijo este hombre? A ver, dijo, ya lo hizo en su primer mandato. Recordemos que en el 2019 Trump declara una situación de emergencia en la frontera con México justamente para hacerse de más poderes. ¿Por qué? Es muy interesante. La Constitución americana, a diferencia, por ejemplo, de otras constituciones, incluyendo la mexicana en el artículo 29, no establece claramente los poderes o en qué situaciones y cómo se puede declarar estos poderes de emergencia. Es más, los únicos dos menciones de poderes de emergencia en situaciones de emergencia se le dan al Congreso. Como se los he señalado en muchísimas ocasiones, el presidente no era importante, era el Congreso, y el Congreso tiene dos poderes, pero el presidente no tiene poderes expresamente concedidos por la Constitución. No obstante, los constitucionalistas han entendido que tiene muchos poderes implícitos. ¿Por qué? Porque en sus funciones de comandante en jefe, de comandante de la administración pública y de todas estas funciones que él realiza, tiene muchos poderes implícitos. No obstante, nosotros sabemos que a Trump no le encantan mucho estos rieles que constriñen un poco sus poderes. Entonces, al declarar esta situación de emergencia, entonces a él se le abren muchos poderes, muchísimos poderes. ¿Cuáles? Que están implícitos. Por ejemplo, vamos a hablar concretamente. Tiene poderes, como en su primer caso, lo que él pidió para construir el muro. Ustedes recordarán que él quiso jalar fondos del Departamento de Defensa para esta construcción del muro. El Congreso le dijo, no, papito, no puedes. Pero entonces él le trató de dar la vuelta al Congreso. Es la primera vez que al declarar una situación de emergencia es para darle la vuelta al Congreso. Entonces se le demandó en las Cortes. Las Cortes, por distintos motivos, no frenaron esta medida de emergencia por diferentes situaciones. El Congreso tiene un procedimiento por medio que la Cámara de Representantes hace una declaración para poner fin a esta situación de emergencia y se la pasa al Senado y el Senado tiene que resolver en 18 días, con mayoría simple. Pero, ¿qué pasa? El presidente, se la pasan al presidente y el presidente tiene poder de veto. ¿Qué hizo Trump? La vetó. Entonces, se trató otra vez de reunir el Congreso. O sea, él acomoda las cosas, palabras más sencillas para donde él quiera y le convenga. A ver, es que la forma es interesante. Los constitucionalistas, como siempre los constitucionalistas americanos, tenían una premisa. ¿Por qué el presidente tiene estos poderes de emergencia? Porque en una situación de crisis es el que más rápido se puede mover y se entiende que sus poderes son temporales. Y no sabes un ataque el 11 de septiembre. Un ataque del 11 de septiembre que George Bush justamente utilizó poderes emergentes para abrir muchas leyes y se abren en diferentes sentidos. Ahora, como tenía todas estas facultades o estos poderes en estatutos, no están en la Constitución, están en leyes federales y en estatutos, lo que hizo en algún momento el Congreso es decir, a ver, yo no estoy cuestionando que tú tienes el poder para declarar una emergencia y la absoluta y cualquier emergencia, la verdad es que tiene una amplitud enorme para declarar diferentes momentos de emergencia o diferentes emergencias nacionales por diferentes situaciones. Entonces, lo único que hizo el Congreso es poner algunos lineamientos en el National Emergency Act de 1976. Y le dijo al presidente, a ver, presidente, tú para declarar una emergencia, vamos a hacer una declaración formal, tienes que decirme qué poderes vas a estar utilizando. Estos poderes no tienen que estar relacionados necesariamente con la crisis. O sea, puede utilizar diferentes poderes. Es que imagínense en manos de quién podría estar esas decisiones. O sea, si esa persona, ese Donald Trump, tiene una salud mental para poder tomar decisiones en pro de la mayoría y no de unos cuantos.
O sea, podría suceder una catástrofe. A ver, pero es que siempre lo que he dicho, ¿te acuerdas en esa discusión que tuvimos del presidencialismo que he dicho que muchos de los presidentes se autolimitan en su poder o se autolimitaron en su poder en algún momento? El presidente Trump se le abren diferentes pinzas para poder utilizar. Aquí lo que te mencionaba del National Emergency Act establece ciertos lineamientos que no se han cumplido, son letra muerta. Uno de los lineamientos, por ejemplo, que el Congreso se tiene que reunir cada 6 meses para analizar la situación de emergencia, que no se ha dado en la historia. Pero entonces tiene otro, él puede regular el comercio, por ejemplo, en una situación de emergencia, en donde por situaciones únicas y extraordinarias que amenacen la seguridad nacional, que amenacen las relaciones exteriores o que amenacen la economía, que esa es la justificación que va a usar para volver a poner la crisis, la situación de emergencia con la crisis en la frontera y con la situación migratoria. Entonces, él puede utilizar diferentes medidas para controlar el comercio. Ahora, se puede hacer de fondos, hay un tema interesante, porque el ejército, él dijo que iba a utilizar al ejército y a la Guardia Nacional. No es tan fácil. Hay una ley que se llama The Posse Comitatus Act, que le prohíbe al ejército y a la Guardia Nacional realizar tareas policíacas o de law enforcement, ¿no? Pero si el Congreso dice que el ejército sea utilizado para esos fines, para proteger la frontera, incluso puede ser utilizado para ayudarle a las autoridades a agarrar a estos migrantes ilegales, entonces puede hacerlo, y también para socavar, o sea, pueden utilizar diferentes leyes para poder al país que quieran y poder hacer lo que quiera. La verdad Nosotros decimos, no, hombre, eso claro que no puede ser, claro que puede ser. A ver, pero no solo eso. Acuérdate de la ley de enemigos extranjeros. Bueno, esa es para los criminales. Que llevan 226 años en Estados Unidos, donde si el presidente considera que hay una guerra de migrantes, hay una guerra de fentanilo, hay una guerra de lo que él decida, puede deportar, puede arrestar, encarcelar, puede hacer lo que se le da la gana con quien sea. Más otras leyes. Por ejemplo, el Patriot Act con los ataques de 9/11, la verdad es que abrió otra pinza para atacar a terroristas. Entonces, si nombran a los carteles terroristas, pues ya tiene todo otras herramientas para actuar. No es menor. Pero Trump no es ningún tonto. Todos estos argumentos que nos hacen reír de los migrantes y todo eso, se están enfocando a darle justificación a estas leyes, a todas estas leyes que él puede hacerse para justificar sus medidas. Entonces, no hay que subestimarlo. No. Él puede hacerlo, claro que lo va a hacer escalonadamente, hay unos más fáciles que otros. Por ejemplo, tú lo dijiste, los migrantes con un pasado criminal, pues van primero, ¿no? Después aquellos que ya están listos para deportación, van segundos. Y tienen en ciudades que van a cooperar, ciertamente, o en estados que van a cooperar, ahí le van a entrar. Van a haber temas constitucionales y legales muy importantes, y también de las ciudades santuario, por ejemplo. Hay que ver y darle seguimiento a esto. No es menor lo que declara Trump en estos días. Trump ya no tiene que convencer a nadie. Es su segundo mandato. Él ya no busca una reelección. Y tiene el Congreso. Y tiene el Congreso de su lado. Y las Cortes. Y todo de su lado. Entonces, lo que diga, aguas. Porque lo puede hacer, ¿eh? No, claro que lo puede hacer. Gracias, mi Malca querida.